Shalom a todos, Laila Tov, Lekulam, bienvenidos amigos, qué chévere nuevamente estar reunidos para el estudio del Tanaj. Damos gracias a Shem Baraj, primeramente por esta nueva noche para estudiar. Baruch Hashem por todos los preparativos que se están haciendo para Pesaj. Perdón, sé que todos están también corriendo con los preparativos para la sagrada fiesta de Pesaj. Mientras tanto vamos a estudiar lo que nos corresponde el día de hoy. Vamos a tratar de abarcar capítulos 13 y 14 del libro de Shoftim. ¿Listo? Vamos a dedicar ese estudio de la Torah como siempre para la Refuah Shelema, para la sanidad perfecta y completa de Bruno Pérez, hijo de Ilse, Carver Julé, Refuah Shelema, Refuah Nefesh, Refuah Guf, para mi hijo Yosef Gutiérrez también, Refuah Shelema, Refuah Nefesh, Refuah Guf, junto con todos los miembros de Am Israel. Muy bien. Entonces vamos a estudiar referente a Shimshon el día de hoy. ¿Listo? Vamos a abarcar 2 de los 4 capítulos que tiene el Tanakh sobre la vida de Shimshon, ¿cierto? ¿Qué saben ustedes sobre Shimshon? Me gustaría tal vez escuchar una o 2 personas que han estudiado, qué referencia tienen, así sea de las películas. Cuéntenme, amigos, ¿qué saben de Shimshon? Julia, dale, sigue. Shalom. Bueno, lo que conozco de su historia es que tenía pelo largo, su pelo siempre tenía que llevarlo largo y se enamoró de una chica, de la chica equivocada. Y esta chica quería saber su secreto de la fuerza y creo que le mintió 2 veces. No recuerdo la primera vez qué fue lo que le dijo, que si me amarras, perderé mi fuerza, creo que le dijo. Y hasta que logra revelar su secreto, si me cortas el cabello, perderé mi fuerza. Entonces ahí es cuando lo atrapan los enemigos y se lo llevan, pues, ¿no? Y entonces es ahí donde lo castigan, creo, pierde sus ojos. Entonces, nada, pues eso es lo que conozco de Shimshon. Gracias. Gracias a ti, muy bien, muy bien, muy bien. Baruch Hashem, esa fue una buena descripción, sí, señora. ¿Quién más se anima, mis queridos amigos, a contar algo sobre Shimshon, Shmuel, mi querido Sadik? ערב טוב לכולם, מה שלומך חברים שלי? אני בסדר, אני העבודה, ברוך השם. Bueno, lo que conocemos de Shimshon, que fue un Dayan de Israel, fue un juez de Israel, ¿ok? Él tenía el voto del Nazir, Nazareo, que se le conoce, ¿ok? Que no es lo mismo que algunas dicen nazareno, que no tiene nada que ver con, con el voto del Nazir, que él no podía beber vino, ¿ok? Y a llegarse a mujeres, que eso es una cosa muy importante, ¿ok? Pero los filisteos, o sea, los filisteos querían ver la forma de cómo derrotar a Shimshon, ¿cierto? Y bueno, Shimshon era muy apegado a las mujeres, eso es lo que le pasaba con él, y se enamoró de una mujer llamada Dalila, una mujer que dice que era muy hermosa, y ella quiso sacarle el secreto vulnerando, ¿cierto?, la fuerza interna de Shimshon, que él era muy allegado a las mujeres. Entonces dice que en 3 oportunidades no pudieron, o sea, en 2 oportunidades, y la tercera le cortaron su cabello, en el cual él perdió, entre comillas, la fuerza, porque la fuerza de él no iba por eso, iba por su voto, del cual él había hecho el voto de Nazir desde pequeño, desde que había nacido él. ¿Ok? Y a través de eso también los filisteos le sacaron sus ojos, ¿ok? Y lo amarraron al pilar donde se encontraban, y comenzaron a hacer una fiesta, una gran fiesta, porque dijeron que habían derrotado al gran Dayan de Israel,
¿Qué pasó? Que Shimshon hizo teshuvá en ese momento que estaba encadenado y rogó a la Kadosh Baruj Hu que lo perdonara y que le diera la última fuerza, el último poder para poder derrotar a los enemigos de Israel. ¿Y qué pasó? Que en ese momento Hashem se acordó de esa promesa que había hecho de ser Nasir y derrotó no sé cuántos filisteos ahí, murieron aplastados y juntamente con él también. Así que Zichrono Libraja para Shimshon. Eso. Muy bien, Baruch Hashem, qué buenos resúmenes, qué buenas reseñas nos han dado acá nuestros compañeros el día de hoy. A grosso modo podríamos resumir que eso fue Shimshon y otros dos episodios en el cual, como fue que va a decir el Tanaj, que un ángel se presentó a los padres para anunciar su nacimiento, otro episodio donde Shimshon quema los campos de los Pelishtim con zorras atadas de fuego en las colas, ¿cierto? Pero también interesante que Shimshon se casó con dos filisteas. Una fue su primera esposa, se divorció y después se casó con la otra. Muy bien, vamos a empezar a analizar entonces Bezrat Hashem, Beshem Hashem, su buenas lías, con el permiso del cielo, vamos a hablar de el capítulo 13 de Shoftim. Listo, muy bien. Primero que todo, seguimos con la curva de comportamiento del libro de Shoftim. Nos empieza diciendo que los Bnei Israel tienen lo malo a los ojos de Hashem, quien nos entregó en manos de los Pelishtim por 40 años. Y hubo un hombre de la tribu de Dan, llamado Manoah, y su esposa era estéril. Entonces un ángel se aparece a ella, nos dice el Tanaj, y le dice que concebirá un hijo, perdón, y se debe cuidar de no beber vino, ni sidra, ni comer algo no kosher, interesante recomendación, ¿no? Ni comer algo no kosher, así le dice. Tampoco puede pasar navaja sobre su cabeza a ese niño, porque será un nazir desde el vientre y comenzará a liberar a Israel de los Pelishtim, ¿cierto? Entonces, la mujer fue y le contó todo a su esposo, ¿cierto? La mujer, no tenemos el nombre de ella, claro, pero pues se llamará la mujer de Manoah, ¿ok? Manoah era el papá de Shimshon. Muy bien. Y entonces nos dice que le contó todo a su esposo y él suplicó a Hashem que el ángel volviera a aparecer y les dijera qué hacer con el niño que nacería. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a analizar primero de ahí? ¿Listo? Primero que todo, ¿quién era ese ángel, no? Este es uno de los contextos que ya hemos dicho a lo largo de este libro de los Shoftim, en el cual se designa a Pinjas como otro nombre distinto. ¿Listo? El Midrash Rabbah nos viene a contar que la identidad de ese muchacho era Pinjas, de ese ángel, que se aparece a hablar con Manoah y con la esposa. ¿Listo? En este caso, pues, ¿cuál sería la prueba? ¿Cuál sería la raya? La raya vendría a ser que al final nos va a decir el capítulo que el ángel se desapareció. Y a lo largo de lo que ya hemos estudiado el Tanaj, lo único que puede hacer eso era Pinjas. Entonces eso vendría a reforzar la versión de que es el Pinjas, la identidad de ese ángel. ¿Listo? Terminemos de resumir el capítulo para analizarlo más a profundidad. Entonces, después de esto, el Tanaj nos va a decir que escuchó a Kadosh Baruj Hu la voz de Manoah, ¿cierto? Y el ángel volvió a la mujer, pero Manoah no estaba con ella, ¿sí? Otra vez, primero la encontró sola, después otra vez la volvió a encontrar sola, entonces ella corrió a buscar a su esposo para avisarle, y Manoah se dirigió ante el ángel y le consultó sobre todo lo que se debía hacer con el niño, ¿cierto? Y pues así repitió cada palabra que había dicho el ángel, la volvió a repetir, ahora en presencia de Manoah, ¿sí? Y luego entonces Manoah le pedía al ángel que espere que preparen un cabrito, pero el ángel le dice que no puede comer, pero puede ofrecerlo a Hashem, ¿sí? Puede ofrecer a Hashem un sacrificio. Y a continuación pregunta al ángel su nombre, ante lo cual el ángel responde que su nombre está oculto, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver qué significa todo esto. Después nos sigue diciendo el Tanaj que entonces Manoah toma el cabrito con la ofrenda para Hashem, ¿cierto? El ángel
hizo una maravilla a los ojos de ellos, porque nos dice que cuando se elevó el fuego de la ofrenda, el ángel ascendió y nunca volvió a aparecer. ¿Sí? Ok. Y así supo Manoah que era un ángel de Hashem. Y el capítulo termina diciéndonos que Manoah le dice a su esposa, moriremos porque hemos visto a Hashem, ¿cierto? Eh, eh, pero su esposa le dice, no, porque si fuera así no hubiera sido recibido nuestro holocausto, ni nos habría dicho todas estas palabras. Entonces la mujer concibió y dio a luz un niño y lo llamaron Shimshon, y el niño creció, Hashem lo bendijo, y el Ruach Elohim comenzó a moverlo entre Sora y Estaol. Listo, muy bien. Luego Hashem. Ahora sí analicemos todo esto que acabamos de decir, a ver qué tenemos de secretos por acá en esos textos. Entonces, primero que todo, lo hemos mencionado antes, pero lo repetimos porque el contexto está dado para ello. ¿Sí? Aquí apreciamos las diferencias entre generaciones más atrás y estas nuevas generaciones en las que estamos estudiando ahora. Por ejemplo, cuando hablamos de Agar, ¿cierto? Agar, la esposa de Abraham Avinu, ella socializaba con ángeles y no se sorprendía, ¿sí? Le parecía que eran personas normalitas, nunca vemos que se haya asustado, ni haya dicho, ay, un ángel, no, qué miedo, ¿cierto? Entonces, así sería el nivel de aquellos antiguos que estaban acostumbrados todo el tiempo a verlos. Y ahora descendió a tal nivel que Manoah lo primero que piensa es que él se va a morir porque no sabía diferenciar entre una imagen y a Kadosh Baruj Hu, que no era imagen, y creía que había visto a Hashem. ¿Sí? Entonces, empezamos a notar que Manoah tenía un nivel más bajo. Y vamos a seguir ampliando ese concepto. Aprendemos en la Gemara, ¿no? Algo muy importante. Hay una frase en la cual nos dice Rachel Imeinu, y tiene que ser como en la parashá Vayetze, más o menos, de la Torah, que ella está peleando con Jacob Avinu, de cierta forma, ¿no? Peleando. Y le dice, dame hijos, porque si no, soy como una muerta. ¿Sí? Entonces, ¿qué se aprende allí? Pues redondeando la idea que aquel que no tiene hijos es como si fuera un muerto, ¿sí? Aquí la Gemara nos lo trae en el contexto de Shimshon. ¿Listo? ¿Por qué? Nos cuenta una historia muy interesante referente a que Boaz, ya dijimos hace una semana que era el mismo juez llamado Ibzan, que será de hecho el que estudiaremos cuando finalicemos Shoftim, el libro de Ruth, ¿cierto? Cuando él hacía un banquete nunca invitaba a Manoah. ¿Listo? Fueron contemporáneos. Nunca invitaba a Manoah. ¿Por qué? Porque él decía que como no tenía hijos, entonces nunca probablemente iba a recibir una atención de vuelta. Entonces vemos que Boaz, a pesar de que fue alguien del cual desciende David Amelech, la dinastía de los reyes de Israel, pues tenía sus medidas que son como las nuestras, ¿sí? Como decir, bueno, si yo hago un gesto con esta persona, ¿cómo me lo va a retribuir después? Entonces, la Gemara viene a señalar de que de esa forma pensaba Boaz. Y por lo tanto, entonces nos enseña que medida que negues medida, ¿cierto? Medida por medida. Leímos que el juez Ibzan tenía 30 hijos, ¿cierto? Entonces nos cuenta la Gemara que se murieron sus 30 hijos, se vio morir sus 30 hijos. Y la única forma de poder procrear fue a Obed, que nació de la unión que tuvo con Ruth. ¿Sí? Entonces, esto viene aquí a colación para enseñarnos que Manoah era considerado como un muerto hasta que tuvo un hijo, que fue Shimshon. Y de esa misma forma, cada uno de nosotros, los hombres que tenemos la mitzvah, la obligación, mientras no tengamos hijos, somos como muertos. Entonces, Rasha, que tengamos hijos, que tengamos hombres de Torah, hombres de valor, y si son niñas, pues niñas, sabe que sean también mujeres para edificar casas grandes en Eretz Israel. Muy bien. El Midrash nos enseña también, Midrash Mejiltá, nos enseña que Moshe alcanzó a ver proféticamente a Shimshon, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? Porque
en Devarim 34 hay una referencia que nos dice que antes de fallecer, estamos hablando del último capítulo de toda la Torá, para Soda Berajá, Moshe está en el monte Nebo, ¿cierto? Y desde allí nos dice que Akash Baruj Hu le muestra a todo el Israel desde Dan hasta Beersheba, ¿cierto? Pero resulta que hasta ahora no se había poseído territorios. Entonces, ¿cómo nos va a decir la Torá que vio el territorio de Dan? Si nadie había tomado, nadie había puesto un pie dentro de Eretz Israel, nadie había cruzado el Jordán, mucho menos nadie había conquistado el territorio, y nos está diciendo que él vio el territorio de Dan. Entonces, nos viene a enseñar, mira, el Mejiltá, que en realidad la Torá se está refiriendo a que Moshe vio a Dan. Adán, refiriéndose a Shimshon, ¿sí? En este caso, ya dijimos hace un momento que Shimshon descendía de la tribu de Dan. Más adelante vamos a ver más pruebas de lo que vieron los sabios respecto de Shimshon. Impresionante. Muy bien. Entonces viene una pregunta aquí, ¿no? Interesante. ¿Cómo así que el ángel les dice, bueno, está bien, les dice, absténgase del vino, ¿cierto? Absténgase de que le corten el cabello al niño, pero le dice a la mamá, y absténgase de comer algo no kosher, como si los judíos comieran algo no kosher, ¿no? Pareciera que esa afirmación está allí como así, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que nos querrá decir el Tanaj, no? ¿Será que los padres de Shimshon no cuidaban el kashrut, no daban el kashrut? Entonces, nos viene a aclarar el mismo Midrash Mejiltá, ¿cierto? Que se está refiriendo propiamente a todo alimento que no es kosher para los nazir. Entonces, al tener la mamá, ¿cierto? A su bebé en la barriguita, todo alimento que ella consume, inmediatamente pasa a su criaturita. Es el que más se beneficia, ¿cierto? Abu Hashem. Entonces, en ese caso, el decir no coma no kosher, no le está diciendo, pues no vaya a comer carne taref. Eso es obvio, ¿no? ¿Para qué nos va a decir algo así el Tanaj? Nos está diciendo más bien que no puede ni comerse la uva, ni el tallo de la matica, ni las pepas, ni el vino, como está explícito en la parashá que habla de los Nezirut, que es parashá Nazó, ¿cierto? Muy bien. Entonces, no sé, se parece, por ejemplo, ahorita que está empezando Pesach, precisamente, Baruch Hashem, ¿cierto? Mañana noche es Rosh Chodesh. Entonces, durante esta festividad comeremos solo productos que digan kosher de Pesach, ¿cierto? Pero los demás no significa que no sean kosher, solo que no son kosher para Pesach. Entonces, asimismo, aquí lo que está diciéndole el ángel a la mamá de Shimshon es, tienes que hacer un esfuerzo adicional en el cual ni siquiera tú, que podrías tomar vino y sidra y comer la matica de la uva y las uvas propiamente así, no las vas a poder ni tocar hasta que no nazca ese bebé. ¿Listo? Vamos a escuchar a Julia. Sigue. No sé si me estoy adelantando, pero siempre he tenido la curiosidad de que Shimshon, cuando va, creo que a una batalla con los filisteos, creo que agarra el hueso o la parte de un animal muerto, si no estoy equivocada. ¿Por qué? O sea, él agarra ese animal y como una espada, no sé, no entendió bien, pero ¿por qué es un pecado? No sé si me estoy adelantando, perdón. Ok, bueno, sí, efectivamente, creo que es el siguiente capítulo. Espera, yo miro. Sí, es el siguiente capítulo. Nos va a hablar Ya, sobre el entonces el león. siguiente capítulo me dan la Shimshon. respuesta entonces. Sí, entonces en el siguiente, ahorita porque lo vamos a estudiar hoy también, eso espero. Con la quejada de un Vuelve burro. si me haces la pregunta, con eso te lo aclaro bien, ¿vale? Baruch Hashem. Perdón, Shmuel, ¿qué dijiste? No te escuchamos. Fue la quejada de un burro que tomó. La queja del burro también está por ahí la queja del Gracias. burro y el caballo de un león. Muy bien, muchachos, muy buenas preguntas, ahorita las resolvemos. Listo. ¿Qué más aprendemos de este capítulo 13? La Gemara en Masejet Nedarim nos enseña que Rav Huna, ¿cierto? Dice que el Nesirut de Shimshon
nunca podía haber sido disuelto. ¿Listo? Aquí sí, en palabras colombianas, diríamos nosotros, le cogió la de malas, lo mordió la vaca, no sé cómo lo dirán en otros países, pero Shimshon jamás en su vida podía deshacerse de ser un nazir. ¿Por qué? Porque es que él ni siquiera eligió ser nazir. Él nunca dijo, voy a ser un nazir. Mis papás dijeron, vamos a dedicarlo como nazir. Esto fue una orden directa a Calvary. Por lo tanto, así hubiera hecho el sacrificio para acabar su Nesirut, así hubiera hecho Atarat Nedarim, los sacrificios que se tienen que hacer en ese momento, o sea, ante el Beit Din, ante un Sanedrín, un gran Sanedrín, no había nada que hacer. ¿Listo? Eso es para resaltar que, como fue Akadosh Baruj Hu el que lo envió, no era un voto personal, estaba ligado hasta la muerte con el Nesirut. Entonces él no podía violar ninguna ley del Nasir. Muy bien. Entonces dijimos que el Midrash Rabbah nos enseña que ese mensajero que se aparece a Manoach y a la mamá de Shimshon y les dice que va a ser ese niño y que tendrán que cuidarse mucho, ¿cierto? Estamos hablando que era Pinjas, nos dice la versión del Midrash Rabbah, ¿sí? Entonces, ¿basado en qué? Ya lo dijimos, lo repetimos en el hecho de que de un momento a otro nos dice el relato en el Tanakh que el ángel se desapareció. Entonces, hay dos cosas que señalar ahí. La primera, que ya habíamos visto, Calva Homer, en la conquista de Jericó, que Pinjas se había podido desaparecer cuando los estaban buscando a los dos espías de Jericó. Listo. Calva Homer dice, se desapareció acá y se desapareció acá, pues es el mismo. Pero segundo, es porque de aquí en adelante jamás se volverá a hablar, nunca, de Pinjas, ni como el profeta, ni como el Cohen, ni como el hombre Hashem, ni como el ángel, ni como ninguna de las identidades que se le han dado a lo largo de este libro. Eso nos indica que la última misión que cumplió Pinjas en este mundo fue anunciar el nacimiento de Shimshon y ya pues no se supo más de él, ¿sí? Ya después, pues sabemos por el libro de las reencarnaciones que fue Eliyahu Naví también, ¿cierto? Muy bien, Baruch Hashem, después lo estudiaremos. Muy bien. Viene una pregunta acá interesante, aquí si quiero escucharlos a ustedes. Vemos que en dos ocasiones aparece un Pinjas, pues, o el ángel, digamos, si fue el ángel, no es la versión como la dice el Midrash Rabbah, ¿cierto? Entonces, ¿pero por qué ese ángel se le apareció a una mujer y no al papá de Shimshon? ¿Por qué se le apareció a la mamá y no a Manoach? ¿Qué creen ustedes, amigos? ¿Sí, Julia? Bueno, él no fue el mismo que se le presentó a Abraham. Él fue el mismo. Según hay quien podría decir que fue el mismo ángel que anunció, pero el Midrash también menciona que pudo ser Pinjas. Sin embargo, pues no estamos hablando como tal de la identidad de él, sino porque le hablaría a la mujer y no al hombre, porque le habló a la mamá de Shimshon y no al papá. Bueno, yo me imagino que, pues porque como ella era estéril, pues no sé, era el mismo caso práctica, bueno, sí era el mismo caso de Sara, pues no. En esta vez él va y le dice a Abraham y Sara escucha y se ríe, entonces no sé, pues yo digo, yo pienso así. Y ahora directamente pues va y como toda mujer estéril tiene ese deseo de ser madre, entonces bueno, es mi punto de vista, va y directamente con ella, pues, ¿no? Y le comunica a ella, no a él. Ok, entonces tenemos ahí porque ella es la directamente implicada, la que se va a aguantar 9 meses de embarazo y toda la vida se muchacho. Sí, porque todos saben, y todas ustedes más, que son madres de familia, que es un trabajo que nunca se acaba. Se empieza, pero jamás se termina. 24 horas, 7 días, toda una vida. Muy duro. Increíble el trabajo de las mujeres, Baruch Hashem. Bueno, la respuesta está chévere. ¿Por qué más sería que no fue Manoah al que habló el ángel? Voy a darle la respuesta que está en la llamada. ¿Listo? Dice en Masajet Erubin, página 18, que está prohibido
para un hombre caminar detrás de una mujer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al final, pues, tu mente va a empezar a fantasear con esa mujer, eso es obvio. Las mujeres son preciosas, entonces va a ser inevitable que no quite su mirada, ¿cierto? Va a ser inevitable que no la fije en sus ojos y empiece a maquinar en su corazón cosas que pueden estar mal. ¿Sí? Entonces, por eso lo que Pablo nos dice es previo que cualquier hombre ande detrás de una mujer, porque sea su esposa, obviamente, ¿no? Muy bien, nos damos cuenta que en el versículo 13-11 de Shoftim nos dice que Manoah caminó detrás de esa señora, de su esposa, de la mujer, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el caso en que la Gemara dice, sí, el hombre puede caminar detrás de su esposa si van en una calle y él la quiere proteger de la vista de los demás hombres? Acá no había más hombres. Sin embargo, él decidió caminar detrás de su esposa. Eso significa que desconocer a la Jada y por lo tanto, la Gemara dice, Berajot, era un ignorante. Como no conocía la Jada, pues la divinidad no se le reveló a él, sino a ella. ¿Sí? Segundo, pues tiene que ver con algo que estudiamos en el Par de Torah hace poco, y es que la presencia divina tiene una conexión, la Shejina, más intensa con las mujeres que con los hombres. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Eso viene a significar que eh, em, cuando fue el momento de la expulsión de Ismael y Agar, pues Sara le dice a Abraham, Avinu, expulsa a esa sierva y a su hijo. Y a Kadosh Baruj Hu le dice, escucha todo lo que dice tu esposa. ¿Sí? De ahí aprendimos en su momento que es la fuente que tenemos en la Torah, de que la mujer tiene una percepción más cerca de la Shejina que nosotros los hombres. Por eso siempre las escuchamos, siempre las consultamos, porque ellas están más conectaditas, tienen ahí como el radio en la frecuencia donde se oye todo nítidamente. Nosotros lo tenemos, nosotros no escuchamos bien a la Shejina. Entonces, Baruch Hashem, esos serían los motivos. También de Julia tiene muchos sentidos. Si ella se aguanta 9 meses ese embarazo, que eso es durísimo, ¿cierto? Pues lo más justo sería también que ella fuera la que recibiera la noticia. Muy bien, estuvo bien. Hay un detalle muy interesante en este capítulo, y es que se repiten las palabras, ¿sí? Porque entonces nos dice que la mujer recibe la profecía. Se va donde su esposo y le cuenta, y él le dice, uy, pero Hashem, ¿será que no lo puedes mandar otra vez? Pues, ok, Hashem envía otra vez al ángel o a Pinjas, en fin, y viene, ahora en presencia de ambos, y les cuenta otra vez, palabra por palabra, todo lo que le había dicho primero a la esposa, ¿sí? ¿Esto a qué se parece? Esto se parece a la Hazara, ¿sí? ¿Cómo así? A la repetición de la amida. Cuando estamos haciendo un rezo y hay minyan, entonces 2 veces se hace la amida. La amida se hace primero silenciosa, cada uno en voz baja. Pero después, ¿cierto? Entonces el Hassan hace la Hazara en voz alta, la repetición de toda la amida palabra por palabra. Incluso tiene un agregado que viene a ser la Kedusha, ¿cierto? Y Birkat Kohanim. Muy bien, ok, listo. Entonces acá aprendemos que ese principio de que se haga una repetición está en el Tanaj, es mi Tanaj, ¿sí? Ahí está insinuada la Hazara. Y Rabbeinu Hananel nos comenta al respecto que cada uno debe descubrir cosas nuevas cuando hace una Hazara, ¿sí? En este caso refería al estudio. Podemos haber ya leído, no sé, los libritos del Midrash, ¿sí? Los libritos del Midrash son tremendos, son muy buenos en realidad. ¿Sí? Con una sola vez no es suficiente, porque eso se va olvidando, es tanta información que no se puede retener toda. Entonces resulta que el segundo año voy a volver a leer el mismo libro. Entonces vuelvo y abro mi Midrash y leo otra vez más de Bereshit. ¡Wow! Y empiezo otra vez a redescubrir cosas nuevas. ¿Sí? Eso aprendemos que así debe ser nuestro estudio desde este capítulo, así como ellos le pusieron bien cuidado la segunda vez, la primera no. Nosotros debemos repetir en nuestro estudio de Torah para que lo que no captamos en veces anteriores nos quede ahora sí retenido en nuestro interior. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ellos precisamente le
preguntaron sobre la prohibición la segunda vez del vino, ¿no? Y ahí entonces el ángel incluso hace una aclaración. Entonces de aquí se aprende que el concepto es cuando se repite 2 veces o más, que queda bien claro en la cabeza de uno. Ahí sí el ángel les dijo, ni vino añejo, y ni siquiera las cáscaras de la uva, ni nada, ¿cierto? Baruch Hashem, el esfuerzo tiene que estar en la repetición. Estos videos yo veo que los ven en YouTube, no sé si son ustedes y son otras personas, porque estos del Tanakh son públicos, pero Baruch Hashem, si son ustedes hay una hasara, una repetición, y hay cosas que no se graban fácilmente. Por eso cuando empezamos dije, sería bueno tomar un cuaderno para anotar todos estos secretos. Muy bien. ¿Qué más aprendemos de este capítulo? El Turarok, ¿cierto? Nos enseña que normalmente nosotros erramos, perdón, al honrar a un hombre creyendo que al hacerlo es como honrar a Shem, ¿sí? Lo aprendemos de este episodio en que el ángel les dijo que si querían hacer una atención, le hicieran un sacrificio a Shem, pero a él no, ¿sí? ¿Por qué? Dice el Turarok, honrar mucho a un hombre puede llegar a ser considerado incluso idolatría, puede rayar en la idolatría. Puede rayar en que si mi maestro incluso me llega a decir algo y yo no le hago caso, entonces él se va a enojar y al final entonces yo tengo que hacerle caso y eso también es idolatría, ¿sí? Entonces estamos hablando de que Manoas quiere honrar al ángel haciendo un sacrificio. Le dice, no, hágale un sacrificio a Hashem, a mí no me haga nada y ni siquiera mi nombre es importante. Entonces también aprendemos muy claro de ese ángel de que no debemos buscar nuestro honor. Todas las misiones que hacemos en este mundo son enviadas por Akash Baruj Hu, ¿sí? Nada hacemos por iniciativa propia. Entonces, si Akash Baruj Hu nos manda una misión, porque vamos a sacar pecho después diciendo yo, no. Así no funciona, ¿sí? Muy bien. Ese ángel no reveló su identidad, ¿cierto? Lo cual pues quedó la duda siempre si era un ángel de una entidad como el mismo que peleó con Jacob vino que tampoco dio su nombre, ¿cierto? O si era, como dice el Midrash Rabba Pinjas, así como dicen muchas discusiones de la Gemara, deja que esto permanezca y resolver, no lo sabemos todavía. Muy bien. Rashi enseña referente al nombre del ángel que está oculto, pues que el ángel dice que está oculto, ¿cierto? Porque los ángeles cambian constantemente de nombres, eso depende de su misión, ¿sí? Precisamente este domingo yo hablaba con mi familia y hablábamos de Torah, ¿cierto? Yo les enseñaba sobre los ángeles. Resulta que no es que exista un ángel llamado Gabriel, y otro Mijael, y otro Rafael, y otro Uriel, y siempre son esos 4, como contarnos a nosotros como personas. No, siempre esos nombres denotan misiones, ¿sí? Entonces, hace un año atrás, acá el dijo, va a haber una guerra entre Rusia y Ucrania. Mijael, vaya, porque él es el ángel de la guerra. ¿Sí? ¿Pero quién fue? No sabemos cuál de todos sus miles de millones de millares de servidores tomó en ese momento sobre sí la misión Mijael, que es hacer la guerra, y se fue y declaró la guerra entre Rusia y Ucrania. Ya llevan más de un año en una guerra, ¿cierto? Entonces, por eso dice Rashi, cuando le dice el ángel a Manoach, mi nombre está oculto, es porque es irrelevante el nombre, sino es más importante la misión que tiene. Y el nombre que se conoce es solo el nombre de la misión, entonces no el nombre propio como tal, de los ángeles. ¿Sí? Porque eso es así, ¿no? Esto se debe para que un hombre no vaya a hacer idolatría precisamente con el ángel. ¿Sí? Porque si nos dicen, no, es que el ángel se llamaba no sé qué, de ahí en adelante uno va a estar diciendo es, el ángel tal me hizo un milagro, ¿cierto? Entonces al final terminas convirtiéndose en un objeto de idolatría el conocer los nombres de los ángeles. Por eso solo es importante las misiones y no más, ¿sí? El ángel siempre es un solo sirviente de Akadosh Baruj Hu, ¿cierto? Y aparte, pues como un ángel no tiene Yetzer Hara, entonces él no buscará jamás los honores. Por eso los ángeles siempre dicen, no, pero ¿para qué quieres servir, hombre? Si ellos no tienen Yetzer Hara. Cambio, nosotros si nos dijeran, ¿cuál es su nombre? Seguramente todos saldríamos de una vez nombre, apellido y cédula para que no quede duda de quién somos. ¿Sí? Eso es, el Yetzer Hara. El Yetzer Hara se comporta así con nosotros.
Habías levantado la mano, Julia, dale. A referente a lo que estás diciendo de los nombres, esos son como títulos que Hashem les da a ellos, por así decirlo. Sí, exacto, exacto. Es como decir, a ver, digamos que todos estamos en el mismo lugar en este momento, y vamos a designar a Sadok para que él sea el chef esta noche, ¿sí? Pero mañana el chef puede ser Shmuel, y pasado mañana puede ser yo. Siempre va a existir chef, pero es irrelevante quién sea el que tenga en ese momento el uniforme del chef, solo que el chef va a tener la misión de hacernos de comer a todos, ¿sí? Eso es así como funcionan los ángeles. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La Gemara nos aclara en Sehim, página 119, ¿cierto? Que porque los padres de Shimshon hicieron un sacrificio, ¿cierto? Entonces tenemos que ubicarnos en el contexto de que todavía no existía el Beit HaMikdash y por lo tanto se podían hacer altares principales privados, ¿cierto? Ajenos al Mishkan, no había problema. Pero una vez se construye la casa de Hashem, Shlomo la inaugura, desde ahí en adelante no se pueden hacer altares en ninguna parte, en ninguna parte. Por eso que la Torah nos va a decir que iba lejos de Jerusalén, entonces ahorre el diezmo del año 2, el año 3, el año 5 y el año 6. Bueno, año 2, 3 y espérame un segundo, no. El año 1 y el año 2, el año 4 y el año 5, y se vaya a Jerusalén el año séptimo del ciclo. ¿Para qué? Se vaya a Jerusalén, haga un sacrificio y se emborrache. Así está escrito en la Torah. ¿Sí? Entonces, pero sin embargo, en este momento, si alguien se pregunta cómo es que se permitió que hicieran un sacrificio, pues no había todavía la ley de que estaba confinado el Beit HaMikdash. Rabbeinu Behaye nos enseña sobre esto, que aunque la Torah dice que nadie puede ver a Hashem o su esencia y vivir, se aplica propiamente a una Kedushá elevada, ¿sí? Porque cuando Hashem se revela a través de un ángel, eso no es una Kedushá fulminante, ¿sí? No es una Kedushá fulminante, es una Kedushá inferior, ¿cierto? La esencia de Hashem se puede ver solo al morir. Por eso fue que David dijo, todas las que están a las puertas de la muerte, cuyos espíritus se inclinaron a él. Salmo 22:30, ¿sí? Solo después de muertos podremos ver la esencia de Hashem. Y no creo que toda, pero por lo menos una parte. Sin embargo, si él se revela acá a través de un servidor, eso no es una revelación divina fulminante. Simplemente, pues tendrá su kedusha, pero es inferior a lo que puede ser acá el mismo. ¿Sí? Muy bien. Si no, pues, si fuese una kedusha superior, ver a un ángel, pues nadie podría mirarlo y seguir viviendo, como dice la Torah, ¿cierto? Ni nadie se le inclinaría. Entonces, simplemente, sí infunde respeto, claro que yes, pero no es fulminante. Rabbi Akiva nos enseña en el Zohar Kadosh referente a esto, que a pesar del miedo, Manoach también implicó que eran felices y dichosos por haber sido escogidos para revelarles la sabiduría, ¿cierto? Porque les dijo, cuán dichosa es nuestra heredad, ¿cierto? Ahí está dicho, cuán dichosa es nuestra heredad. ¿Por qué? Porque se anunciaron profecía, y pues eran dos personas del pueblo normales, ¿sí? Manoach y su esposa eran personas comunes y corrientes como nosotros, no eran de línea de sangre azul, ni grandes familias, porque eran incluso de Dan, que Dan es una tribu que casi nunca se nombra para nada, y sin embargo, pues fueron los escogidos para la misión de traer al mundo también a Shimshon, ¿cierto? Y ahora sigue otra prueba de la Torá. Bereshit capítulo 49, versículo 17, nos dice que Jacob Avinu se encuentra en su lecho de muerte bendiciendo a cada uno de los Bene Israel. Cuando llama a Dan, le dice, Dan es una serpiente junto al camino. Pues, esa bendición es como un poquito rara, ¿no? ¿Qué significa eso de que Dan es una serpiente junto al camino? Entonces, se está refiriendo a Shimshon. ¿Por qué? Porque una serpiente siempre ataca sola. ¿Listo? Jamás se ha visto que una serpiente ataque en manadas. Nunca llegan dos serpientes, tres serpientes a atacar algo. Siempre están solas. El animal más astuto de todos, dice la Torá. Entonces no necesita ayuda de nadie. Y así es que Shimshon se paraba el camino y peleaba solo.
Nunca leeremos que Shimshon pidió ayuda a soldados de Israel, ni a las tribus de Israel, sino que Shimshon solito se encargaba de pelear en todos los caminos para defender a Israel. Entonces allí aprendemos que por inspiración divina, Jacob vino también vio a Shimshon. Está insinuado en Bereshit, capítulo 19, versículo 17. Muy bien. Vamos a estudiar ahora el capítulo 14. ¿Listo? Y ya con eso terminaremos por hoy. El resto de Shimshon será dentro de una semana porque todavía falta harto de Shimshon. ¿Sí? Muy bien. Entonces, capítulo 14. Yudalet. Nos dice así. Nos dice que Shimshon entonces ya creció, ¿cierto? Nos terminó diciendo eso el capítulo 13. Y Shimshon se dirige a Timnat y ve una mujer de las hijas de los Filistín y le dijo a su padre y a su madre que la trajeran, ¿cierto? Y se la dieran por mujer. A lo que ellos entonces le dicen, no hay mujer en todas las hijas de Israel para que se vaya y se tome a la Filistea. ¿Sí? Oigan, y eso se ve todavía, muchachos, ¿sí? Yo hasta hace poco conocí a un par de muchachas judías, observantes, y andaba por ahí con unos muchachos que no eran judíos. Yo, oiga, pero ¿cómo así? ¿No hay judíos en Colombia para que se fijen en personas goín que ni siquiera querían hacer un proceso de conversión, ni siquiera les importaba la Torah? Entonces, ¿qué clase de judías eran? ¿Sí? No, Hasbe Shalom, lo ala y no nos puede pasar a nosotros. Aquí el Tanaj está siendo crítico con Shimshon por eso. Los papás le están diciendo, ¿cómo así que tenemos 100,000, 200,000, bueno, no sé cuántas mujeres pudieran en Israel, otras 600,000, y usted va a escoger una filistea? Oiga, bueno, ¿cómo así? Y entonces Shimshon les responde, ella es agradable a mis ojos, ¿sí? Entonces, sus padres no sabían que a través de ese pretexto era que Aishen iba a pelear con los Filistín. Pero sin embargo, Shimshon dijo una frase interesante. Ella es agradable a mis ojos, ya lo vamos a analizar ahorita. Entonces nos dice que Shimshon, en camino a Timnat con sus padres, ahora sí aparece un poco lo que decía Julio en un momento, fue atacado por un león. Sí, nos dice que el espíritu de Hashem vino sobre él con tal fuerza que desgarró al león como si hubiera desgarrado un cabrito, pero no se lo contó a sus padres. ¿Sí? Entonces llegan a Timnat, se organiza el giro con la chica, y cuando Shimshon regresa a tomarla, pasó otra vez por ese lugar y quiso ver el cadáver del león que la había matado, ¿no? Entonces, cuando él va caminando, encuentra que dentro del león, o pues en sus huesos había un enjambre de abejas, ¿cierto? Y él tomó y comió de la miel, y también le dio a sus padres, pero no les dijo dónde había sacado la miel. Era el cadáver de un león, ¿sí? Ok. Luego nos aparece en el relato que Shimshon celebra su boda, y en el banquete le traen 30 compañeros, ¿cierto? A quienes les dijo que les iba a proponer un enigma, ¿sí? El acertijo, ¿cierto? Mientras duraba la semana de fiesta, y si lo descifraban, entonces les dijo, les voy a dar 30 sábanas y 30 mudas de ropa. Pero si no, entonces ustedes me tienen que dar a mí, cada uno 30 sábanas y 30 mudas de ropa. Ellos dijeron, listo, mándenos el acertijo. Y entonces se les dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Muy bien. Y se fue a celebrar su fiesta de bodas. ¿Sí? Entonces, estos hombres que eran Pelishtim empezaron a matarse la cabeza. ¿Qué es esa vaina? ¿Cómo así que del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura? No, ni idea. Entonces, nos aparece en el Tanaj que sigue diciéndonos que empezaron a presionar a la esposa de Shimshon para que le hiciera confesar que era la adivinanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada que podía andar con eso. Entonces ella entra haciendo show un poquito, ¿cierto? Diciendo que si no le contaba es porque él no la amaba, ¿cierto? Porque no la valoraba, no la quería, porque si no confiaría en ella como su esposa y le contaría cuál es ese acertijo que le puso a los príncipes Pelishtim, ¿cierto? Entonces al final, pues bueno, la mujer llorando, haciéndole cantaletas, haciéndole show, pues Shimshon le cuenta todo lo que pasó, ¿sí? Y al final, antes de que se pusiera el sol, el séptimo día, todavía estaba dentro del lapso de ganar
ellos le responden a Shimshon el acertijo y le dicen, ¿qué es más fuerte que el león y qué es más dulce que la miel? Entonces Shimshon responde en ese momento, si no hubieran arado con mi novilla, no habrían descifrado el acertijo. Entonces nos dice que fue a Ashkelon y mató a 30 hombres y dio las ropas a sus compañeros. Fue y mató a 30 y le quitó la ropa, le dijo, toma, ahí tiene los trapos que negociamos. Eso es el pago de la apuesta, ¿cierto? Y regresó a la casa de su padre, pero la esposa no se la llevó y dice que la esposa le fue entregada después a su compañero. Y así finaliza el capítulo 14. Listo, vamos a analizar algunas cosas especiales. Primero que todo, la ciudad de Timnat, que es mencionada empezando el capítulo 14, también es mencionada en la Torá. ¿Listo? Bereshit capítulo 38. Sí, nos dice que Yehudá ascendió a Timnat a esquilar sus ovejas, ¿cierto? Y, sin embargo, acá se menciona que Shimshon descendió a Timnat, bajó a Timnat, ¿sí? O sea, nos está diciendo, aunque está mencionada en dos partes distintas, una en la Torá, otra en el Tanaj, cuando Yehudá va hacia esa ciudad nos dice que subió a Timnat, pero cuando nos habla Shimshon dice que bajó a Timnat. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Entonces aprendemos que cuando nos dice que ascendió Yehudá, se refiere a que él vio proféticamente que allí iba a estar Shimshon, entonces ascendió. Ascendió significa que el espíritu de profecía se reveló ante Yehudá y pudo ver el futuro. Eso que Yehudá no era el patriarca de Shimshon. Pero como iba a esa ciudad, vio que uno de sus parientes iba a estar allí como protagonista. Y en el caso de Shimshon, cuando dice que descendió a Timnat, se refiere a que eventualmente en esa misma ciudad más adelante, que lo estudiaremos dentro de una semana, fallecería, quedaría ciego primero que todo, y después fallecería, y además no tuvo hijos. ¿Sí? Entonces, esas son las dos diferencias en Timnat. Interesante. Rabbeinu Behaye nos enseña al respecto de este capítulo que Shimshon recibió Midá Keneged Midá, ¿sí? En el momento de la privación de los ojos. ¿Por qué? ¿Cómo dijimos que le dijo a los papás? Esa mujer es agradable a mis ojos. ¿Sí? Los ojos son un problema difícil, porque todo nos entra por ahí, todo nos entra por la mirada. Nosotros los hombres somos muy visuales, ¿sí? Hagan el ejercicio de preguntarse con su pareja, ¿en qué se fijaron cuando se conocieron? ¿Sí? Ellos van a decir de todo, van a decir en las manos, en la voz, ¿cierto? Unos ojos que me perforaron el alma, ¿cierto? Nosotros no, nosotros vamos a decir, tenía cara bonita, tenía un cutis hermoso, unos labios carnudos, una mirada espectacular, porque somos muy visuales, ¿sí? Por eso es que Hashem nos dio una mitzvah a los hombres que no le dio a las mujeres. Usar tzitzit. ¿Para qué son los tzitzit? Para que lo vean y se acuerden de todos los mandamientos de Hashem y los cumplan y no exploren tras de sus pensamientos ni tras de sus ojos. ¿Sí? Entonces los ojos, tras de los cuales ustedes se corrompen, dice la Torá. Entonces aquí no fue la excepción, nos está contando que efectivamente Shimshon se corrompió por sus ojos, Shimshon se corrompió por sus ojos y por lo tanto al final recibe medida por medida, siéndole arrancados los ojos al final de sus días. ¿Sí? Precisamente sobre eso yo me pregunto, ¿no? ¿Será que de pronto no era cuidadoso Shimshon con el uso de los tzitzit? Y tal vez ese sería el secreto, porque también usar los tzitzit lo protege a uno, muchachos. ¿Sí? Yo sigo Nusak Sefaradí. Y según se enseña la Nusak Sefaradí, el hombre es casado de usar el tzitzit por dentro y si es soltero por fuera. Miren, a mí no me gusta usar los tzitzit por dentro, porque la gracia es verlos. Y de hecho, si uno va por la calle y tiene la oportunidad de cometer una transgresión y usted ve que le cuelgan sus tzitzit, usted se abstiene simplemente por no hacer un Hilul Hashem. Y de hecho, sirvió como un recordatorio para que no pecáramos. ¿Sí? Es como en el escenario de que usamos una corbata y vamos a una reunión importante. ¿Sí? No vamos a coger entonces en la reunión importante
y a comer y a beber como en la casa, con la velocidad que uno coma y como uno coma con las manos. No, uno se empieza a portar acorde a su pinta. Entonces tiene la corbata, tiene el corbatín, tiene el saco, se sienta derecho, pone la servilleta en las piernas, toma la copa y estira un dedito para que quede así, para tomársela con el dedito estirado, y se porta a la altura de su ropa. Por eso es importante los tzitzit, porque si tenemos los tzitzit y los vemos, nos van a ayudar a que no pequemos. Entonces, yo creo que de pronto Shimshon no era muy juicioso con el uso de los tzitzit. La Gemara nos enseña, Masechet Moed Katan, ¿cierto? Que las parejas los une a Kadosh Baruj Hu, ¿cierto? Hemos dicho que desde que Hashem creó a Adam y Java y los dejó a cargo de este mundo, se dedicó a seguir creando mundos. Nos dice así el Zohar Kadosh. Y más adelante, el mismo Zohar nos aclara qué significa eso de crear mundos. Es unir parejas para que nazcan nuevas vidas en este mundo. Porque cada uno de nosotros es un mundo distinto. ¿Sí? En este momento, aquí estudiando, estamos 9 mundos diferentes. 10, aquí por aquí está mi esposa, 11 está mi hijo, 12, 13, mis otros 2 hijos. Somos 13 mundos apartes. Podemos ser físicamente parecidos, pero somos distintos, medidas diferentes, vemos el mundo distinto, nos tenemos gustos distintos, placeres distintos, malas medidas distintas. Entonces nos está refiriendo a que Akash Baruj Hu es el que crea esos mundos, ¿sí? ¿Y cuáles son las pruebas de que el Tanakh nos enseña que Hashem crea las parejas, las une? Entonces nos dice, primero que todo, nos refiere a Isaac y Ribka. Bereshit, capítulo 24, versículo 50. ¿Quién los unió? A Kadosh Baruj Hu, a través de la fuente, a través de un pedido que hizo, neciamente Eliezer, pero que fue bien respondido por Akash Baruj Hu. En Shoftim, capítulo 14, 4, nos dice lo que acabamos de estudiar. Esto venía de Hashem. Hashem quiso que así fuera, Hashem permitió que Shimshon tuviera esta relación con la Filistea. Y en Proverbios, Mishle 19:14, nos va a decir también la Torá, el Tanaj, el rey Shlomo, que de Hashem proviene una mujer decente. ¿Sí? De Hashem proviene una mujer decente y que haya esposa haya el bien. Entonces, ves Hashem, veamos una buena pareja, quien todavía no tiene su pareja, que Hashem sea quien provea una excelente pareja, sea hombre o mujer, según el caso de cada uno, ves Hashem, con buenas medidas y con mucha Torah. ¿Qué más aprendemos de este capítulo 14? ¿Cierto? Aunque la unión venía de Hashem, ¿cierto? Llegaba el momento, Shimshon siguió su inclinación y no actuó le Shem Shamaim. ¿Sí? Una cosa era el plan de Hashem, que era que Shimshon se acerque a los Pilishtim a través de esa mujer. Pues claro, si Shimshon se acercaba, se iba a infiltrar, iba a poder de pronto sacar información, estrategias de ataque, estrategias de guerra, muy bien. Pero si Shimshon, llegaba el momento, nos dice más de Hetzotá, en la Gemara, siguió fue su corazón y ya no actuó le Shem Shamaim, ¿sí? Es decir, que le gustó. Y entonces, pues ahí sí, se descarrió de la misión, ¿sí? Yo hace poco vi una serie en Netflix que es acá colombiana, se llama Las Villamizar. Entonces en Las Villamizar resulta que un hombre mató a la mamá de esas muchachas Villamizar. Y resultó después que una de las hijas se enamoró del hijo del que mató a su mamá. Ella decía, no, yo estoy clarísima que esto es una misión y no me estoy enamorando y yo sé separar los sentimientos del trabajo y nada. Y entonces, ¿qué sucedió? Que al final no, resultó enamorada porque es inevitable, se crean vínculos. ¿Qué es eso? Y hay algo muy importante que nos revelamos de Hetzotá, oído, amigos. El capítulo anterior, ¿cierto? Nos dice el versículo 24. Hashem continuó bendiciéndolo. Nos dice así, Hashem lo bendijo. ¿Qué significa que lo bendijo? Nos dice la Gemara de Hetzotá que Hashem le dio
un miembro reproductor grande, ¿sí? Eso significa que tenía un tamaño grande su pene y que también en cada relación íntima él daba semen abundante, ¿sí? ¿Esto para qué sirvió? Para poder seducir a Dalila para la venganza contra los Pelishtim. Entonces, ojo, Abraham dice que ese es el significado real de lo bendijo. Un pene grande y mucho semen. Muy bien. Rabbi Yehuda fue el que enseñó eso, ¿no? Rabbi Yehuda nos enseña que precisamente vamos a encontrarnos un versículo más adelante. Más adelante, mis amigos, nos va a aparecer que Shimshon entonces fue y le sacaron los ojos y lo metieron a la cárcel y le pusieron a moler en el molino de la cárcel. Y ahí nos dice eso en realidad. En realidad no quiere decir que lo pusieron a moler en un molino, un tipo tan musculoso. Eso no tiene sentido. ¿Qué significa en realidad? Eso al final nos va a significar es que es un sentido figurado para denotar que todos los filisteos, cuando Shimshon estuvo en la cárcel sin ojos, le llevaban sus esposas a la cárcel a ver si él las podía embarazar. Porque el éxito, consideraban ellos, era poderle sacar una cría chiquita a ese hombre musculoso. Pues claro, vamos a llevarle a nuestras esposas, que se acueste con ellas, él no ve nada, entonces él no lo va a disfrutar, ellas pues seguro sí, pero lo importante es alguna cría fuerte como ese Shimshon. Sin embargo, ninguna que embarazar, ¿sí? ¿Y cuál sería la prueba? Que eso fue lo que pasó en la cárcel, todo tiene que tener una prueba. Job capítulo 31:10, cuando está hablando Job con sus amigos, entonces está diciendo, si yo he hecho tal, entonces que mi esposa muela con otro hombre. Entonces ese verbo moler se utiliza en el contexto de Job diciendo que su mujer se acueste con otro hombre si está haciendo mal, y se vuelve a utilizar con Shimshon, de lo cual se infiere que la palabra se refiere a lo mismo, por eso sabemos que cuando estuvo en la cárcel no molió en el molino, en realidad fue que le llevaban todas las mujeres para acostarse con Shimshon. Tremendo. ¿Qué más aprendemos de este capítulo? Aquí aprendemos una alajá que tenemos ahora en el Shulchan Aruch, y es que debe haber la costumbre de 7 días de alegrar a los novios, ¿sí? Ya sabíamos que venía en la Torá, ¿por qué? Jacob vino, le dice a Labán que cumpla la semana de bodas y después le entrega a Rachel, ¿cierto? Entonces de ahí aprendemos que son 7 días de celebración de una boda, de donde se hacen la Sheva Berajot. Ahora acá estamos viendo que esa quedó como una alajá, tamid, perpetua, todavía hoy lo hacemos, y acá en Tanakh tenemos la prueba que Shimshon también celebró 7 días de boda con la filistea, ¿sí? 7 días donde están alegrando al novio y la novia. ¿Qué más aprendemos? Ok. Aprendemos que esta mujer usó las mismas tácticas que Java para que su marido comiera del árbol, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque lo sabemos. Yo no sé si sí, ya lo estudiamos, creo que sí, ya estudiamos más hace tiempos. El Midrash nos enseña que en 3 fases Java hizo que Adán comiera del árbol, el conocimiento del bien y el mal, ¿cierto? ¿Cómo lo hizo? Primero, simplemente le dijo, come esto. Él dijo, no. Paso número 2, entonces después le dijo, ya con razonamiento y con conocimiento de causa, porque ya, ella ya etcétera en sí, pues ¿qué le dijo? Pero ¿cómo no vas a comer este fruto tan delicioso? Mira el color, mira la textura, si vieras el jugo a lo que sabe y su sabor tan plácido, deberías no privarte a ti mismo de este fruto tan bueno. Entonces Adán le dijo que no, hombre, que no quiero. Entonces ahí vino, fase número 3 de Java, se puso a llorar. Dijo, claro, usted no me quiere, prefiere los animales, prefiere hacer cosas para no estar en la casa, de pronto tiene otra. En fin, no sabemos qué tanta cantaleta le dio. Hasta que dijo, bueno, preste para acá el fruto, yo me lo como mejor. Tranquilo. Ok. Aquí vemos lo mismo. ¿Sí? En este capítulo 14 nos dice que la misma mujer de Shimshon utilizó misma estrategia y usó el último, desde el 4.º día hasta el 7.º día, o sea, duró
3 días llorando delante de él hasta que él dijo, no, qué vergüenza con los demás, yo lo voy a contar porque cambié esto, pum, y al final, pues terminó perdiendo la apuesta que había hecho Shimshon, ¿cierto? Muy bien. Aquí yo hice un comentario, no es que sea de los Jajamim, simplemente me puse yo a analizar un poquito lo de Shimshon. Y se me ocurre a mí, ¿sí? Se me ocurre a mí, no tiene que ser esa la versión oficial, pero pues traigo una prueba. Vimos que Shimshon tocó el cadáver de los filisteos, porque mató a 30 filisteos y les quitó sus ropas para entregárselas contra los que perdió la apuesta, ¿sí? Tenía que cumplir su palabra. También vemos que tocó al león muerto, ¿sí? Hasta ahora vamos en lo del león muerto. Resulta que una de las leyes del Nazir es que no se puede impurificar tocando un cadáver, ¿sí? No puede impurificarse con ningún cadáver, ¿sí? Entonces, a mí se me ocurre que lo que sucedió, bueno, pero primero les pongo en contexto más adelante, porque resulta que el capítulo siguiente que estudiaremos dentro de ellos nos dice que el padre de Shimshon, perdón, el padre de la muchacha, o sea, el suegro de Shimshon, como vio que Shimshon se fue, entregó a su esposa a uno de los invitados cuando supo que ella le reveló los secretos. Entonces, al final esa mujer, estando casada con Shimshon, le fue dada también a otro hombre y pues ella se fue con ese otro hombre. Y ya el próximo capítulo veremos qué pasó, ¿cierto? Pero, cerrando la idea de lo que vengo diciendo, a mí me parece que esto fue un castigo medida por medida, ¿sí? Si Shimshon violó la halajá propia de un nacer, tocó cadáveres de filisteos, y no fue que tocara para matarlos y ya por la guerra con Hashem, sino por una apuesta personal que es diferente. Entonces dice Devarim 28, te casarás con una mujer, pero otro se acostará con ella. Entonces, a mí Israel Gutiérrez, ojo, repito, son una versión de los Jajamim, se me ocurre que amarrando A con B con C, nos da que la ecuación resultó así, por la violación de estas mismas de la Torah, y entonces se aplicó sobre él una de las maldiciones que está escrita en la parasha Kitao, referente a que uno tome una esposa, pero sea otro que se acueste con ella. ¿Sí? Entonces, esos son los secretos que podemos extraer de estos 2 capítulos del Tanaj. ¿Listo? Pues, para la próxima, estudiaremos el 15 y el 16. Tienen harta profundidad 15 y 16, hasta ahí nos va a dar el tiempo también el próximo estudio para llegar a solo esos 2 capítulos. Y yo creo que ya en tal vez un par de semanas, ¿sí? Tal vez un par o 3 semanas estaremos terminando Shoftim. Y empezará uno de mis favoritos, Shmuel. Perdón, el primero y después de Shmuel. Bueno, amigos, no sé si hay alguna otra pregunta. O no sé si hay un comentario de lo que estuvimos estudiando el día de hoy. Si no, quedaríamos despedidos, mis amigos. Bueno, creo que no hay más preguntas, no hay más comentarios. Entonces, mis amigos, les deseo Laila Top. Gracias por estudiar, por conectarse. Recuerden lo que hacemos en este día, que parte del éxito de retener todo es hacer Hazara. Entonces, repetir, repetir, repetir. Si pueden ver estos videos después, van a captar cosas que no vimos al comienzo. Yo también lo hago y así aprendemos. ¿Listo? Laila Top, mis amigos. Nos vemos mañana. Besrashem.